En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso, y esperamos que derrames tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Abre, Señor, nuestro entendimiento, danos sabiduría para que tu bendita palabra llegue a nosotros y que al escucharla haga vida. Que al leer tu bendita palabra empiece a germinar, y no solamente como aquel que oye y se olvida, sino como aquel que la escucha y la pone en práctica. Madre Santísima, pedimos para que tú intercedas ante tu Hijo amado, y que al escuchar esta bendita palabra podamos un día junto contigo contemplarle en la vida eterna. Todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, y las mujeres dicen, y los hombres dicen, oiga, qué bonito se oyó, ¿verdad? Qué bonito se oyó. ¿Por qué? Porque normalmente son las mujeres las que andan en la iglesia y los hombres de chile frito en la calle. ¿Dónde está el viejo? En la cantina con los cuates o en el botellón, o sea, en la cárcel. Pero los documentos conciliares dicen que el hombre es cabeza de su casa, sacerdote de su hogar, pequeña iglesia doméstica, y que debe de presentar santa inmaculada a la familia delante del Padre. Amén. Bien. Mi nombre completo, Horacio Trujillo. Yo soy originario de Zacatecas, de Tlaltenango, Zacatecas. Me llevaron a Guadalajara y ahí crecí, y ahorita ando con un dolor en el corazón. Perdieron las Chivas. Bueno, eso dijeron, no sé si es cierto, ¿verdad? Todavía hay que verlo, ¿verdad? Pero bueno, me crié en Guadalajara. Después me salí de Guadalajara, viajé para acá a Estados Unidos, y acá tuve la dicha de conocer a mi Señor Jesucristo. Pero luego vamos a hablar de eso, ¿verdad? Soy casado, ni modo, muchachas. Ya ni se apunten, soy casado, así que 4 varones, 4 hijos que el Señor me ha prestado. El primero se llama Horacio, el segundo se llama Josué, el tercero se llama Daniel, y el más chiquito se llama Samuel. Y el primero, yo nací el 2 de octubre del 61, o sea, estoy pollito, yo pollito todavía, ¿verdad? 2 de octubre del 61, y mi hijo Horacio nació el 2 de octubre del 87. Y luego vino después Josué y nació el 7 de octubre del 88, y luego vino Daniel y nació el 2 de octubre del 89. Eso se llama tener puntería, señores. Lo demás, bueno, el otro ya vino en noviembre, ese ya fue el pilón, ¿verdad? Samuelito, ¿verdad? Pero este día no vengo a hablar ni de Horacio ni de la familia de él, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores, del mero mero. De eso es lo que vamos a leer en la bendita palabra de Dios. Por eso la Biblia es para vivirla, para vivirla. Dicen por ahí, no sé si sea cierto, pero dicen por ahí que había 2 que estaban entonados, pero hasta atrás parecían arañas fumigadas, y hasta se tambaleaba y decía: te lo aseguro, mi compa. ¿Qué me vas a asegurar?, decía el otro. A ver, pásame una light. Eso sí, muy modernos, ¿verdad? Una light, bien chupados ahí, pero con light. Y entonces dice: Cristo murió. Pásame otra. Cristo murió el viernes. ¿No ha visto a su viejo cuando se pone así bien entonado, que le dio usted algo y dice: compa, Cristo murió el jueves? No. Cristo murió el viernes. No, la Biblia dice que Cristo murió el jueves. No, ya estaban discutiendo si Cristo había muerto el jueves o el viernes. Y como no se ponían de acuerdo, porque nunca se ponen de acuerdo al hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, cuando están medios chupadones, y entonces pasa otro igual que ellos, iba que se movía para acá.
Gumarito, ven para acá. ¿Qué pasó? Dice, mira, aquí estamos discutiendo que si Cristo murió el jueves o Cristo murió el viernes. Yo digo que Cristo murió el jueves, mi compa dice que Cristo murió el viernes. ¿Usted qué dice? Y que ve ahí la cajota de cerveza y dice, antes de que le responda, dejen entonarme. A ver, pásame una. Aprovechando el viaje. La mera verdad, no estoy muy seguro si Cristo murió el jueves o Cristo murió el viernes. Pero lo que sí estoy seguro, que el miércoles amaneció bien enfermo. Ese estaba peor que los otros. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque no escudriñan las escrituras de puras oídas. Hay mucha gente nuestra católica que no conoce la palabra de Dios porque no se pone a escudriñarla. De oídas. Me dijeron, creo, mi abuelita decía, uy, me dijeron que no, por no escudriñar las escrituras. Por eso hay cada situación. Hoy vamos a hablar de eso. Carta de Santiago. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Los que trajeron su Biblia, capítulo 1, versículo 22. El capítulo 1 se encuentra antes del capítulo 2, por si andan perdidos. ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Poned por obra la palabra y no se contente solo con oírla, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero yéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. Palabra de Dios. Gracias por esta bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de proclamar el Evangelio. Gracias porque al escuchar esta bendita palabra empiece a germinar vida y vida en abundancia. Dame palabras de profeta. Unge mis labios, Señor, y a mis hermanos regálales oídos de discípulos para que al escuchar esta bendita palabra empiece a transformar la vida. Todo esto lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando de la carta del apóstol Santiago. Esta carta, si ustedes no lo saben, pero esta carta fue muy controversial en el tiempo de la Reforma. Por allá en el año 1500, cuando Lutero empieza la reforma, aquel alemán sacerdote empieza la reforma, porque Lutero decía que no hace falta las obras, que con solo creer es suficiente. Cuando vinieron los anabaptistas, o sea, los seguidores después de Lutero se llamaron anabaptistas, y estos llegaron al extremo, de tal manera que sacaron por algún tiempo la carta de Santiago. ¿Por qué? Porque chocaba con su forma de creer. Porque Santiago dice: ¿crees? Qué bueno. Me da mucho gusto que creas, porque hasta el demonio también cree. Muéstrame tu fe con obras, que yo por mis obras te presentaré mi fe. Y entonces esto chocaba, porque ellos no aceptaban que las obras te pueden salvar, pero las obras con fe, no obras solas. Y entonces quisieron sacarlos. Después la tuvieron que volver a introducir. ¿Por qué? Porque esta carta se llama carta católica o carta universal, porque fue hecha para toda la iglesia. Aunque el que la ha escrito, Santiago, era uno de los pilares de Jerusalén. Santiago, Juan y Pedro, cabeza de la comunidad. Pero Santiago era el líder en Jerusalén, aunque Pedro era líder a nivel iglesia universal. Santiago escribe la carta
a los de Jerusalén, aunque se encuentra entre las cartas pastorales o cartas universales que son para toda la iglesia. Esta carta fue escrita más o menos entre el año 50, 60, algunos 20 años, probablemente 25, 28 años después de Jesucristo es cuando se escribe esta famosa carta. Así que al ser dirigida a los feligreses de Jerusalén, Santiago va a presentar de una manera maravillosa el confiar, pero en vivir la palabra de Dios, que no es suficiente con oírla, sino en practicarla, porque muchos la pueden oír. Hay mucho católico y mucho cristiano que pueda saber la Biblia, que crea en Dios inclusive. ¿Ustedes creen que el demonio está contento con que ustedes hayan venido a este lugar? ¿Ustedes creen que está el demonio contento con que ustedes vayan los domingos a misa? Pues sí, el demonio es feliz. Mire, usted quiere ir a la feria católica, vaya a la feria católica. ¿Usted cree en Dios? ¡Qué bueno! Vaya a la feria. Al cabo yo sé, dice el demonio, al cabo yo sé que saliendo de esa feria sigues haciendo lo que a mí me agrada. Ve a la feria, vete los domingos a misa, cárgate una imagen, trae a Cristo colgado, no le hace, ponlo en tu casa, cárgalo en tu cartera. Al cabo yo sé que sigues haciendo lo que a mí me agrada. Oye, Satanás está contento. No me importa que creas, mientras no hagas lo que él quiere que hagas. ¿Quieres creer? Cree. ¿Qué importa? Y por eso no es suficiente. Santiago va a hablar de una manera cortante y decir: no es suficiente con el oír y el creer, sino en el vivir lo que se ha creído y lo que se ha escuchado. Oye, esta palabra del apóstol es cortante, pero va para cada uno de nosotros. Por eso esto puede pasarle a muchos de nosotros. La gente pueda inventar cada burrada, Dios mío, por no leer la bendita palabra de Dios. Y es cierto que nosotros los católicos tenemos muchas tradiciones buenas. La iglesia ha determinado en los estudios y ha dicho que hay dos tipos de tradiciones. Así lo mismo lo asegura el Catecismo Nuevo. Hay dos tipos de tradiciones, uno con T mayúscula y uno con T minúscula. La tradición con T mayúscula es la tradición de los apóstoles, la que viene desde los primeros hasta nuestros días. Pero el mismo catecismo dice que hay tradiciones con T minúscula, que son las tradiciones de los pueblos que se han ido adheriendo al paso de la historia de la iglesia. Y que hay muchas de esas tradiciones, dice, que deben ser reevaluadas, dice el catecismo, reevaluadas conforme a la tradición auténtica y la enseñanza de la iglesia, para ver si esas pequeñas tradiciones o tradiciones populares concuerdan con la gran tradición, o hay que regenerarlas e inclusive, dice el catecismo, o hasta quitarlas. Y hay muchas tradiciones por ahí que se han pegado, que deberían de quitarse, porque lo único que hacen es apartarnos de la fe auténtica de nuestra misma iglesia católica. Y ahí entonces cuando debe de ponernos en relieve a nosotros, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué desea el Señor para nuestra vida? Al escuchar y ponerla en práctica la bendita palabra de Dios. Usted se va a encontrar de pronto a gente diciendo cada cosa. Es que yo oí que dijo. Es que en mi pueblo así lo hacen. ¿Y qué? No, pero es que en mi pueblo así lo hacen. ¿Y qué? Es que ahí levantan unos altares para los muertos y les llevan su comida, les llevan su guaro, les llevan su agüita, les llevan su jamaica, su chilito, su jalapeñito, sus tostaditas, porque al muerto eso le gustaba. Y quiero que sepa que al otro día, cuando vamos a ver, ya no está. Es que se lo comió el muerto, no sea atarantado, se lo comió un vivo, uno más vivo que usted. Si la gente lleva los altares, comida a los cementerios el día de los muertos, y lleva ahí, y dice que de veras los muertos en la noche se levantan y se comen. No sea tonto, la gente viva en la noche se mete, que no tiene mucha lana, y se roba lo que hay ahí. Pero qué bueno que se lo coman. Aguas.
Hay tradiciones populares que dice la iglesia, hay que ver si concuerdan con la gran tradición y la palabra de Dios, y si no, hay que eliminarlas. Y esto nos enseña la palabra de Dios. Dicen que una señora hizo una pierna al horno sabrosa, de esas piernas ricas. Ay, casi al pastor, cuando saca la pierna, el hombre le dice: oye vieja, qué rica pierna te aventas. ¿Cómo le haces para que salga tan buena? Ay, pues no sé, dice, pero yo cada vez que veía a mi mamá hacer esta pierna, yo veía que le cortaba un pedazo en la esquina de la pierna y la metía al horno y salía tan rica. ¿A poco por cortarle un pedazo ¿De veras? Y ahí va con la suegra: oiga suegra, dice, ¿cómo está eso de la pierna que hay que cortarle un pedazo para que salga rica? Yo le pregunté a mi esposa y me dijo que usted le cortaba un pedazo. Ay, yo no sé, pero yo siempre veía a mi mamá que le cortaba un pedazo a la pierna y salía riquísima la pierna. Y ahí va con la abuelita suegra: oiga abuelita suegra, dígame, me tiene inquieto. Yo le pregunté a mi esposo de la pierna, me dijo que mi suegra me dijo que usted, y dicen que hay que cortarle un pedazo a la pierna para que salga rica. ¿Usted qué me dice? No tiene ciencia, mijo. Se empezó a reír la viejita. Lo que pasa es que en aquellos tiempos yo tenía un horno chiquito y tenía que cortarle para que cupiera la pierna. Pero nunca preguntaron por qué había que cortarle el pedazo. Ahora con unos hornos enormes le sigue cortando el pedazo. Tradición, pero por no preguntar no se sabe a veces. Cuidado, antes de vivirla hay que conocerla y escuchar de los que sí conocen para que nos guíen verdaderamente. ¿Por qué? Porque no es solamente tener Biblia, no es solamente, ay, yo tengo una Biblia, usted quiere, le regalo una Biblia. Cuidado, no vaya a ser que se convierta la Biblia en una espada y te corte la cabeza. No vaya a ser que sea para tu propia condenación, dice el apóstol San Pedro. La Biblia hay que vivirla, es cierto, pero hay que tener, o hay que buscar, o hay que escuchar de los que ya la conocen. Pregunto yo, ¿qué es primero? ¿Biblia o iglesia? Iglesia. La Biblia surge de la iglesia. Por lo tanto, ¿quién interpreta la Biblia? La iglesia. Entonces vamos a ver qué dice la iglesia en el Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, en el número 25. Vea lo que dice la iglesia. Número 25. Es necesario pues que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte, escuche, predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior. Ay, Dios mío, qué miedo a esto. No vaya a ser que andemos predicando la palabra. No vaya a ser que haya sacerdotes, que haya diáconos y obispos que ni siquiera lean la palabra, nomás cuando les toca el evangelio, y no se metan en ella. Entonces se van a escuchar superfluos, dice la escritura, vacíos, y eso nos puede pasar también a nosotros. Hay que sumergirse en la palabra. Dice: puesto que debe de comunicar a los fieles que se le han confiado sobre todo en la Sagrada Escritura las inmensas riquezas de la palabra divina. De igual forma, el Santo Concilio, ello exhorta con vehemencia a todos los cristianos, a todos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas escrituras, porque el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Jesucristo. ¿Quién dijo esto?
San Jerónimo. El que desconoce a Cristo desconoce las Escrituras, porque el no conocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y entonces, claro, al yo desconocer a Jesucristo por falta de la lectura de la palabra, aguas, puedo cometer muchos errores. Allá andan pidiéndole a Martín Malverde, no Valverde el cantante, sino el Malverde de Sonora, de Sinaloa. Allá andan pidiéndole para que les ayude a pasar droga. Desconoce la palabra de Dios, desconoce la Escritura y puede encaminarse equivocadamente, no como el auténtico que enseña la iglesia sobre la intercesión de los santos, de la comunión de los santos, la iglesia peregrina, la iglesia triunfante y la iglesia purgante, sino que andan haciendo cosas por allí fuera de lugar y piensan que Dios les va a ayudar a hacer sus maldades porque le piden a Dios, pero equivocadamente. La Escritura nos enseña el camino correcto para no cometer desviaciones. Así que una persona me alegaba en la iglesia católica que la iglesia prohibía la palabra de Dios. Me decía, oiga, en la iglesia católica se prohíbe leer la Biblia. Le dije, oiga, a mí nadie me ha prohibido, y menos los documentos conciliares. No, pero que el siglo pasado le prohibían a uno. Mire, señora, le dije, yo no vivo en el siglo pasado, yo vivo en el siglo presente. Y en el siglo presente la iglesia me invita a leer la bendita palabra de Dios. Amén. La iglesia nos invita ahora. No vivas en el pasado. Ay, que en el año de mi abuelita, a su abuelita ya se la cafetearon. Ahorita es vivir lo que la iglesia nos está enseñando. El siglo pasado, hace 2 siglos, hace 4 siglos. Mire lo que nos enseña la bendita iglesia católica hoy en nuestros tiempos. Por eso el Santo Concilio exhorta a que se lea vehementemente, asiduamente, con frecuencia la bendita palabra de Dios. ¿Sabe que la doctrina de la iglesia católica dice que las familias deben de reunirse mínimo 3 veces por semana como familia? Mínimo, para que usted agarre a sus hijos y se siente con ellos, con el esposo, con los hijos, la hija, y diga, este es el momento de la familia. Y entonces agarra su Biblia y lee un texto sagrado. Empieza a leerlo poco a poco, para que se vayan acostumbrando. Desde chiquitos así lo hago con mis 4 hijos. Agarro la Biblia, leo una pequeña porción. Tan chiquitos, poquito. No, están chiquitos los niños. Se agarra como 20 rosarios, 10 Ave Marías, oiga, casi se viene todo el catecismo una sola noche. Por eso tiene espantados los chamacos. Están chiquitos, poquito. Van creciendo, le sube la medida. Usted le gusta mucho la oración, hágalo usted solita. Pero cuando es en familia, deben de tener cuidado, porque hay pequeños y hay grandes. Y a los pequeñitos hay que enseñarles que se acostumbren. Leía un texto, sobre todo historias, le leo a los, ya están más grandes, ya no es igual, pero cuando estaban chiquitos le leía historia. Y un gran pez se comió a Jonás. Se quedaba mirando los dos. Todavía no estaba el chiquito, estaban los 3 y se quedaba mirando. Y se lo comió completo, papá, completito, hasta con toy tenis. Y fíjate, mijo, que los tenis eran Reebok. Ay, qué bueno, dice uno ahí. Yo tengo Nike también, esa marca también se la come. Poco a poquito, leyendo, iban viendo poco a poco, con el tiempo. Y después, fíjate lo que decía, después decía yo, a ver, mijo, el más grande, ya que terminábamos, leía, cerraba la escritura, el más grande, haga su oración, mijo. Y empezaban a orar. Un día lo compartía en una comunidad acá. Empezaba a orar desde el más grande al más pequeñito. Y el más grande me acuerdo que decía, Señor, te pido por Michelangelo y Donatello. Y está pidiendo por las tortugas ninjas. ¿Qué importa que pida por Batman, por Robin? Lo que importa es que empiece a hablar, empiece poco a poquito, inspirado por la palabra, a que vaya
sacando lo que trae en su corazón y vaya creciendo. Y conforme va creciendo y escuchando y va viviendo poco a poco, eso le va ayudando a sacar para dialogar con Dios. Cuando ya creció más grandecito, mi hijo me dice: oye papá, todo lo que tenemos Dios nos lo dio. Bueno, mi hijo, sí, pero me dejó de encargado, soy su administrador. Hoy la casa que tenemos también te la dio Dios. Oye, ¿y el carro que tenemos también te lo dio Dios? Sí. Es que carro tan gacho te dio Dios. Dice: está re feo este carro. No, luego lo que pasa es que llegué tarde y agarré lo que fuera. Pues me dijo que agarrara lo que quisiera, pero le podemos pedir por uno. ¿De verdad, papá? Sí. Por uno nuevo. Rojo, del color que sea, nomás que sea nuevo. Se lo vamos a pedir, hay que pedírselo nuevo. Pues me acuerdo que mi hijo el Horacio cierra sus ojos y dice: Señor, te pido que le des a mi papá un carro pick up. Ya que vamos a pedir, hay que pedir algo bueno, ¿verdad? Y del año, de la doble cabina para caber toda la familia. Y ya está pidiendo él: Señor. Cuando termina su oración, el segundo, Josué, se le acerca a su hermano y le dice al oído, lo alcanzo yo a escuchar, que dice: Horacio, yo también le pido. Sí, le puedo pedir monos. O sea, monitos, ¿verdad? De juguete. Y me acuerdo que mi hijo le responde y le dice: no, nene, porque le decimos nene a Josué. No, nene, los monos te los puede comprar papá. A Dios pídele algo más grande. Amén. Oiga, gloria a Dios. Poco a poquito, poco a poco. Sí, la palabra nos debe de ir enseñando. De lo contrario, mire, de lo contrario lo que le puede suceder. Escuche, este libro está buenísimo, que es para compartir con la familia. De verdad que es una bendición. Escuche, cómo echar a perder un hijo. Comience por darle a su hijo durante la infancia todo lo que él o ella quiera. Así crecerá con la falsa idea de que todo el mundo tiene que servirle. Cuando no enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos para que la vivan y les damos todo lo que quiera para calmarnos, los conviertes en monstruos. Hoy, cuando aprenda malas palabras, celébrale el chiste, así creerá que es muy gracioso, y lo vas a estimular a que aprenda otras groserías que te lo sacarán más adelante a ti. 3. Nunca le des educación espiritual. Espera que tu niño tenga 21 años y decida por sí mismo. 4. Evite usted el uso de la palabra malo o pecado. Podrías crearle un complejo de culpabilidad. Así que el día que te digan: mira nomás, vi a tu hijo que por ahí anda usando cosas medias raras, se me hace que anda en drogas. No, ¿cómo crees? A mi hijo, a mi gusta, le encantan las hierbas exóticas. Eso es, hierbas exóticas. En Guadalajara le llaman marihuana. No le cambies la palabra. Ay, pobrecito de... Oye, que tu hijo ya se casó. Ay, lo que pasa es que tú sabes cómo son los muchachos. Vive en unión libre. No vive en unión libre, vive en amaciato, y eso se llama pecado. No le cambie las palabras, porque entonces se acostumbran a vivir en la suciedad. Si no hablas con la verdad, ¿para qué? Para que aprendan lo que la palabra de Dios le habla. Pecado es pecado. No le cambies el nombre. Escuché a un psíquico. No se llama psíquico, se llama brujo. Y la escritura dice que los brujos estarán en el infierno. No le cambien las palabras. Recoge todo lo que deja tirado: libros, zapatos, ropa, hasta calzones sellados. Bueno, eso no dice ahí, yo lo inventé. Para que aprenda bien a dejarle la responsabilidad a los demás y te conviertas en una sirvienta. Oye, ¿quiere escuchar el número 6? Compre el librito. Oiga, nuestra comunidad, como nosotros, nunca cobramos ni un 5 para ir a predicar, pero nos ayudamos con eso porque ese es el permiso oficial que tenemos, con los cassettes y todo eso. Ahorita al final les digo cómo se llama. Seguimos. Oye, ¿cómo me podré enamorar de lo que no conozco?
¿Se acuerdan ustedes cuando en la antigüedad casaban a los muchachos sin que se conocieran? Dice mi mamá que en el rancho ahí en Zacatecas, los novios, dice, ella estaba chiquilla y tenía una tía que hablaba con el novio en la parte de la casa de atrás. Habían hecho un agujerillo y por ahí hablaban. Pero antiguamente, más atrás, la gente hacía negocio, o sea, se ponían de acuerdo y casaban a los muchachos sin amarse, sin conocerse. Hace poco estuve en Egipto, en el Cairo, y cuando íbamos camino al Cairo encontré unas casas de unos beduinos con unas banderas altas, blancas. Y le pregunto yo al guía que llevábamos, le digo, oye, ¿qué significa? Porque he visto en varias casas esas banderas blancas, ¿qué significa? Dice, oh, lo que pasa es que estos beduinos tienen una forma de presentar que tienen hijas casaderas. Cada bandera blanca representaba una hija. Así que los padres del muchacho que tuviera también listo para casarse, iban a la casa del hombre, porque veía bandera con chamaca casadera, para hacer negocio, para casarlos con los hijos. Y el dote, ¿cuánto iba a ser el dote? Camellos, animales, dinero, era la forma de hacer el negocio. Y entonces veía unas banderas ya viejonas, percudidas, todas agujereadas. Le dije, ¿y esa qué? No, pues esa a nadie le cayó. Ahora sí que se quedó a vestir camellos, no santos, en Arabia, ¿verdad? Y entonces, así le pasa a mucha gente nuestra, hermanos. Andan en las cosas de Dios sin estar enamorado de Dios. Pues ¿cómo me voy a enamorar si no le conozco? Leer la palabra de Dios y empezar a vivirla es enamorarte del Rey de Reyes, del novio, porque nosotros, la iglesia, somos la novia y Él es el novio. Y enamorarme de Él es ¿qué es lo que le agrada a mi amado? ¿Se acuerda cuando usted estaba enamorada de su esposo? Pero mi hija está chimuelo, no le hace. ¿Se acuerda que hacía lo imposible? Ya iba a llegar el momento de ver al muchacho y se peinaba, se arreglaba, un cochinero en el cuarto, pero salía resplandeciente, ¿verdad? Oye, hacía lo que fuera por quedar bien con el amado. Cuando se ama, cambian las cosas. Entonces, si yo no tengo conocimiento del amado, voy a hacer lo que me dé mi relajada gana. Voy a vivir como católico mediocre, calientabancas. Lo único que voy a hacer es dar dolor a la iglesia y que los demás estén diciendo, mira un católico desgraciado que lo que hace es llevar desgracia. Por eso es desgraciado, porque lleva desgracia a los demás, porque no cambia de vida, porque dice que es católico, pero mira cómo está su forma de vivir. ¿No ha visto unas crucesotas grandotas, unas vírgenes grandotas con diamantes alrededor, que los casi van así, mire, grandes las cruces de oro, puros diamantes? Y el camarada es narcotraficante. Hasta tienen su altarcito de la Virgen en la mansión que tiene para estar pidiéndole. ¿Usted cree que la Virgen va a ser una mujer alcahueta? Pero se engañan, porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Porque si tuvieran conocimiento, dejarían toda esa estupidez y todo ese cochinero y cambiarían de vida y se pondrían a trabajar correctamente, porque eso es lo que enseña el Evangelio: vivir correctamente y decente. Amén. Yo viajo mucho por el país: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, el Perú. El mes que entra voy a Argentina, si Dios nos permite. El padre Pedro Núñez y yo vamos a ir a Argentina, vamos a estar en un congreso allá. He estado como unos 35 países, pero no era así al principio. No era así. Pero Dios en su misericordia poco a poco nos va enseñando a llevar el mensaje para poder vivirlo. Y Dios, en su plan maravilloso que tiene de cómo enamorarnos, a menos de que no entregue mi vida al Señor o viva una vida doble. Pero un día estábamos predicando de cambio de vida, de ser asiduos a la palabra de Dios,
Y cuenta la historia, su testimonio. Ahora es mi compadre. Llegó al evento como este, pero era más grande, un auditorio enorme. Y dice que llegó él porque su esposa lo había dejado. Ella se vino al evento de Sonora, se viene al evento a Tucson, Arizona, donde vivo yo. Ya no aguantaba la situación. Y cuando llega y se da cuenta que la mujer no está en su casa, le deja una nota y le dice: ¿dónde está? Si quieres que siga contigo, sígueme al evento donde voy a estar, le dijo. Aquel hombre, como sí quería a su esposa, se vino. Pasó la frontera y dice que abajo de su carro, con una escuadra, llega con unos amigos de Tucson, consigue como medio kilo de cocaína y se empieza a poner pase sobre pase. Bien arriba que andaba el cuate. Y dijo: voy a ir y la voy a sacar de las greñas de ese lugar donde está. Se faja la pistola, entra al evento donde estamos. Y en ese momento dice: cuando entro al lugar, estabas tú enfrente hablando. Me siento yo en la parte de atrás, dice, y empiezo a ver dónde está mi esposa. ¿Dónde está? Cuando haces el llamado de estar después de unos minutos predicando, dejo yo de buscar a mi esposa y empiezo a escuchar lo que tú estás diciendo, dice aquel hombre. Y algo empieza a pasar dentro de mí. Por dentro me empieza a pasar como una revolución por dentro. Me quiero salir y me quiero quedar a la vez, dice. Me sentía desesperado. Todo lo que estabas diciendo me estaba cayendo a mí. Parece que mi esposa había ido a contártelo, pero era Dios que estaba tocando su corazón. Y en ese momento dice: me quiero levantar, me quiero salir corriendo, no puedo. Y en ese momento hago yo el llamado y le digo: ¿habrá alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesucristo? ¿Habrá alguien aquí que necesita al Señor? Y dice que él en ese momento automáticamente se levanta y empieza a caminar al frente. Otro y otro y otro, y se van acercando, se hinca y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y el Señor lo empieza a tocar ese día. Cuando terminamos el evento, va y me busca y me dice: quisiera platicar con usted, oiga. Como no, le digo: venga. Platicamos como 2 horas. Quedamos de acuerdo que iba a ir a su rancho. Al tiempo, como a las 2 semanas, fuimos a un rancho a Sinaloa, 5,000 hectáreas, con cabezas de ganado, una enorme casa. Y me dice: mira lo que tengo aquí adentro. En un garage que tenía en la misma casa que tenía adentro, un auto blindado, 75,000, 80,000 dólares el auto le había costado, con una pequeña destello de una bala que había pegado y que había rebotado la bala. Dice: mira, yo trabajaba con Rafael, íbamos a pagar la nómina de la gente que sembraba, con una patrulla de federales adelante y otra atrás resguardando el dinero, porque eran miles de dólares. 2 patrullas de judiciales federales, uno adelante y otro atrás. Y me llamó la atención del lado derecho, de la parte de atrás del carro, que tenía una pequeña ventanita. Digo: ¿y esa ventana? A veces se atraviesa gente que no está apagada y hay que tumbarla del camino. Bajaban, sacaban armas de alto poder y mataban al que se atravesaba. Vamos, oramos en ese lugar, le pedimos al Señor, dije: ¿tú quieres renunciar a esto de verdad? Yo quiero renunciar, ya no quiero más esto. Estuvimos orando, entregándole todo al Señor. Dije: probablemente te vas a quedar sin rancho, sin nada, porque ese dinero no es agradable a Dios. Pero ¿quieres una vida nueva? Sí, dijo. Oramos, hicimos lo posible, ayudamos con otras personas, se tuvieron que venir a vivir a Tucson con su esposa feliz, contenta, y empieza a perder todo, empieza a perder. Me llama y dice: ¿sabes qué? El carro ya no está, alguien se lo llevó.
Perdió una mansión en Rosarito, otra en Ensenada, otra en Hermosillo. Empieza a perder todo y se empieza a entregar al Señor. Y me acuerdo que le regalo una Biblia. Le digo: mira, empieza a leer la palabra de Dios. Empieza, no empieces por el Génesis porque no lo vas a entender. Empieza por el Evangelio. Enamórate de Cristo, y cuando te enamores de Cristo, lo demás es añadido, mi hermano, porque así dice el Señor. Viene por añadidura. Y aquel hombre entregó su vida a Jesucristo, renunció a todo. Ya no podía devolverse a Sinaloa ni a Sonora por problemas, porque no podía. A mí me tocó ver a uno que llegó ahí y le dijo: danos la clave para pasar con el migra, porque tenían comprado un emigrante, $1,000,000 le ofrecían por la clave y que se desafanara. Dijo: no quiero más nada. Aquel hombre empezó a entregar su vida y empezó a servir a Jesucristo, porque no es suficiente no hacer el mal, hay que hacer el bien. Y aquel hombre se empezó a entregar, y estábamos en un retiro de vida en el Espíritu de iniciación. Y me acuerdo que estaba trabajando en el ministerio de servicio, y estábamos platicando, nos hicimos compadres. Y dice: mira, compadre, qué cosas son las. Yo traía gente que me desataba los zapatos, gente que me cuidaba, gente que estaba a lo que yo dijera. Y en ese momento entra su hijo y le dice: papá, que vayas a limpiar el baño. Y se me voltea así y se me queda mirando y dice: ¿hasta dónde he caído, compadre? Pero por Cristo limpio los baños. Aleluya. Su vida había cambiado. Empezó a leer la palabra. Y desde entonces, hermano, yo tengo ya 14 años en Tucson. Tengo 14 años. Y desde entonces hemos rescatado a más de 10 narcotraficantes pesados, de gente pesada, que ahora está sirviendo a Jesucristo para la gloria de Dios. Está llevando el evangelio fuerte. Oye, por eso alguien dijera: oiga, hermano, ¿cómo que no amamos a Dios? No estoy diciendo que no amen a Dios, pero por el desconocimiento de la Escritura muchas veces lo aman a su manera y no a la manera de Cristo, no a la manera de lo que dice la palabra de Dios. Porque alguien puede decir: no, yo sí amo a Dios. Claro, estás como los que andan manejando sin licencia. O sea, andas manejando sin licencia, pero andas manejando, ¿no? Y se pasa el alto. Hay algunos que sí manejan, pero no conocen las leyes. Y entonces: no, yo manejo. Es más, van a su rancho bicicletero por allá en Jalisco y dice: compa, tengo mi carrito allá en Los Ángeles. ¿De veras, compadre? Si acá ni a burro llegabas. No, tengo mi carrito y ando para arriba y para abajo. Eso sí, se pasa las luces, da vuelta al contrario, acelerando, pero trae carro. Así le pasa a muchos. Aman a Dios, lo quieren, pero desconocen las reglas. Y hay cosas que a Dios le agradan y hay cosas que no le agradan. Por eso la palabra de Dios nos invita a escudriñarla. Muchos aman a Dios, sí, pero también aman al diablo a la vez. Ay, Diosito mío, cuánto te necesito, pero si no eres suficiente, voy a ir para que me haga una limpia. Y empieza a los dos lados. O sea, ama a Dios, pero va para que le hagan una limpia con los pelos de la tía Pancha, que le pasen el huevo, quién sabe por dónde. Una señora dice que una vez que fue a que le hicieron una limpia, ay, mira qué gente tan buena. De veras, llegué yo al lugar y mire cuántos santitos tenían ahí, hasta la Virgen del Carmen. Y tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe y un Cristo bonito, grande, mire qué bonito. Y no cobra. La primera vez no cobra. Vieja atarantada. No cobra la primera, después te va a sacar todo. No, ni veras. Y dijo la señora que le pidió 1 kilo de blanquillos, 1 litro de vino y una lengua de vaca para hacerle una limpia, pero limpia. Y yo le dije a Diosito: ay, Diosito, que tenga buenas manos el señor Chon.
que se llamaba Chon. Y dice que le agarró los blanquillos, la pasó por todo, agarró vino poquito y luego así como cuando aventaban agua para plancharse, ¿de acuerdo? Así que le aventaba agua a la ropa, la empieza a aventar todo y empieza los blanquillos así, y luego que agarra la lengua de vaca y que se la pasa por todo lado. Imagínate, esa lengua pasó por todos lados. Pobre lengua, salió hedionda la lengua, ¿verdad? La señora tenía como una semana sin bañarse, imagínate nomás. Y luego me dijo el Señor que la partiera en pedacitos y fuera a la vía del tren y lo esparciera para que se fuera la mala suerte. Dije, mire, vieja atarantada, el tren es a usted la que se la va a llevar. Pues andarse metiendo con esas cosas, ¿por qué? Pero no era malo, había muchos santitos y muchas imágenes. Eso es lo que hacen los hijos del demonio. Vienen a engañarte y hablan de Dios, hablan de la Virgen, pero vienen a engañarte. Escudriñando la palabra, no te dejas engañar como el Walter, como la profesora no sé qué, como el pelón que sale ahí, como todos los que salen en la televisión hablando de Dios, y que las cartas del tarot y que la ouija. Mentirosos que roban la fe por desconocer la bendita palabra. Dice que todos los que van con los brujos y con los que adivinan, camino seguro al infierno van. Aguas. Limpias, amuletos de la buena suerte, creen Dios, pero por desconocer la palabra que enseña, y el mismo catecismo enseña no creer en los amuletos, lo dice bien claro, la gente lo cree. Y es gente que cree en Dios, pero desconoce la Biblia, y al desconocerla no la puede vivir. Ahí tienen la casa, una herradura en la puerta. Que yo sepa, la herradura es para los animales. A lo mejor en esa casa lo que quiere decir es que ahí habrá algún burro, algún caballo, una mula y uno que otro buey, porque no creo que otra cosa haya. Oye, tienen a San Martín Caballero con un herradura con hilo rojo para el negocio. Tienen la de esta de la sábila. Tienen una trenza de ajos, como si dijera la oración así: Padre ajo que estás en el cielo. No dice Padre ajo para creer en los ajos. Los ajos son buenos en los camarones al mojo de ajo, nada más. Si tienen por ahí me invitan. Supersticiones, espiritismo, reencarnación y una bola de estupideces por no conocer la bendita palabra de Dios. Escudriñar las escrituras. Entre más entramos en ella, más nos vamos enamorando de Dios. Por eso hay que indagar para que pronto llevemos a encontrarnos con el Señor de señores. Pronto empezará a vivir de una manera nueva. Esta es mi segunda Biblia. Me gusta mucho la de Jerusalén, es de estudio, de formación. No la conocía porque fue la primera Biblia que yo agarré, una Biblia de Jerusalén. La segunda está toda despedazada, toda llena de marcas. La tengo ya nomás de recuerdo en mi casa. Aunque tengo otras muchas Biblias para buscar cómo escriben diferentes versiones, pero me gusta esta, es mi segunda Biblia. Pero antes yo no tenía Biblia. Y aunque en mi casa eran muy creyentes en Dios, vivíamos lejos de Dios. Mi papá, con mujeres para arriba y para abajo, teníamos un negocio grande en Guadalajara, un supermercado. Después puso una frutería, una lechería, una panadería. Le empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien. Pero nuestra vida muy mal, muy mal, muy mal. Me acuerdo que me quería agarrar a mi papá. En las tardes se salía él en su camioneta, una camioneta preciosa, antigua. Y me acuerdo que le decía: papá, llévame. Yo soy el mayor de los 10 hermanos. Me decía: papá, llévame contigo. Me decía: no, porque tengo unos asuntos que arreglar. Me acuerdo que me le aventaba a sus pies para amarrármela a sus pies para que me llevara, y me levantaba del cabello con su mano y me daba 2 patadas y me mandaba a la casa. Qué vida tan miserable en nuestra familia. Me alejé de Dios. Lo odiaba a muerte ese hombre. Yo me acuerdo que en las noches me ponía, antes de acostarme,
Mi mente iba divagando cómo poder matar a ese hombre desgraciado que lo odio. Ojalá y se muriera. Nunca hablaba con él. Siempre iba con mi mamá. Mamá esto otro. Y a mi padre, cuando llegaba, me agachaba porque le tenía odio y le tenía miedo. Cuando empecé a crecer poco a poco, me empecé a ir lejos de Dios. Empecé a agarrar dinero de la casa. Aprendí la combinación de la caja fuerte y sacaba montones de dinero. Mi padre ni siquiera se daba cuánto dinero había en la caja, porque aventaban paquetes y paquetes. Nos íbamos a la zona en Guadalajara, a la prostitución con otros amigos. Tenía 13 años, porque iba a la secundaria al centro. Yo me iba en el camión, 1 hora y media de camión. O sea, conocía el centro. Y en una ciudad grande, o te tragan o tragas. Y poco a poco caer en la prostitución, metiéndose con mujeres, con lo que cayera, revistas, droga. Me acuerdo que agarré en la primera escuadra y la traía sintiéndome muy hombre. A los 16 años, pasaditos de los 16 años, me vine a Estados Unidos a buscar el sueño americano. No, a mí me valía poco el sueño americano. A buscar mejor economía, menos. En la casa había mucho dinero. La razón que me vine es porque balacé a unos y me tuve que salir de Guadalajara. Llegué aquí a Los Ángeles y de aquí me fui a Chicago con unos tíos que allá me recibían. Y como allá Zacatecas, una bola de matones también. Véngase para acá, sobrino. Me enseñaron la baraja. Aprendí a marcar la baraja. Me devuelvo de Chicago a Los Ángeles. 18 años tenía, porque había falsificado unos cheques de unos amigos del trabajo y me tuve que salir de ahí porque la cosa se armaba. Caí a Los Ángeles con otro amigo de Guadalajara y a puro meter mujeres, películas de riel. Teníamos esos de riel para ponerlo en la pared grande. Un cochinero de vida, hermano. Pierdes la dignidad. Tu moral se va a los suelos. Vas creando dentro de tu vida un monstruo que te va tragando y te va destruyendo, y pide más y pide más y pide más, y no se aguanta y no te importa la dignidad. Poco a poco se va acabando aquello. Hasta que un día me acuerdo que un hermano me dijo: amigo, me voy a Guadalajara, un mes me devuelvo, como 2 meses, y cuando devuelvo lo encuentro con una Biblia, orando. Lo primero que le digo: ya te convertiste en brother. No, dice, soy católico. Los católicos no hacen eso. En la casa nunca vi Biblia. Tú con Biblia. Y luego así orando ahí con voz alta y eso. Eso no, sí, hay que rezar. Yo seré lo que sea, pero soy católico. Qué buen católico. Pues el Señor tuvo misericordia. El Señor tuvo misericordia y fui a un retiro. Después de tanto luchar aquel hermano, fui a un retiro, y estando en ese retiro el Señor tocó me acuerdo que me llevé la baraja marcada, me la llevé por si acaso a un retiro, y me encuentro a 5 igual de paisas como yo, y dije: no, estos son Paulitos, les gusta la talla. ¿Qué te gusta la talla? ¿Qué traes? Ay, de acorita. O sea, para que te calientes, porque se calientan de acorita y luego de 50, de $1 y para arriba. Les tumbo como $300. Dije: esto va a estar bueno. Habíamos como 200 en el retiro, y de encierro no salía. Dije: no, esto va a ser el negocio de mi vida. ¿A dónde se me escapan estos canijos? El sábado, Señor, toca mi vida. La baraja me quema, el dinero no sé qué hacer con él. Me acuerdo que veía toda la historia de mi vida, y me acuerdo que rompo la baraja, la tiro a la basura. El dinero, dije: se los devuelvo. No, por atarantados, que lo aviento a la canasta. Vámonos también con eso. A partir de ese momento compré mi primera Biblia. Aquel domingo, hace 24 años casi, compré mi primera Biblia. Y desde entonces empecé poco a poco a caminar con ella, poco a poco a llevarla. He aprendido 4 puntos que quiero terminar, porque ya me están viendo desde lejos que te bajas o me bajo. Ya me voy a bajar, calma. 4 puntos sencillos. Hay gente que no tiene Biblia y que vive solamente a la buena de Dios. Hay gente que tiene Biblia, pero nunca la abre para nada. La tiene de adorno.
¿Es malo tener una Biblia en la casa con un altarcito? No, no es malo. Lo malo es que nunca la lea. Lo malo es que nomás la tenga como amuleto de buena suerte. Eso sí es malo. Y puede tener la Biblia nomás para cuando, dice mi padre, nomás cuando el olote lo trae atorado, cuando el agua la trae hasta el cuello, entonces sí va a pedirle. 3. Hay gente que tiene su Biblia y la usa equivocadamente para apantallar, para a los demás hacerlos quedar mal. Yo me acuerdo cuando empecé con la Biblia, igualmente me conocía textos bíblicos y andaba en las calles cazando testigos de Jehová. No, andaba yo detrás de ellos con otro. Ahí están unos testigos, vamos. Y llegamos y ¿qué? ¿Traen Biblia? O sea, ya muy entrones. Eso no es la palabra de Dios, para eso no es. Si hay que compartir, comparte, pero con todo el amor de Dios, como lo estaban enseñando el Padre, es cierto, pero no para andar ridiculizando a nadie, no para andar haciendo quedar mal a nadie, sino para enseñar palabra de Dios. Pero la cuarta es la más importante, y la cuarta es tener conocimiento a través de la misma palabra de Dios, que nos enseñe para enseñar a otros. Ahora, si usted quiere leer la Biblia en su casa, para usted está bien. Pide información a algún hermano que le dé una dirección, no hay problema. Pero ojo, ¿quieres tú predicar la palabra de Dios? ¿Quieres enseñar la palabra? Hay que prepararse, hermano. No vengas con el cuento de agarrar la Biblia de pronto y decir: Señor, ¿qué me quieres decir para decirle a mis hermanos? Dime, Señor, y lo que salga yo voy a hacerlo. Y entonces Judas se ahorcó. No vale. No juegues con la Biblia, hermano. No. Hay que estudiar la palabra de Dios concatenada. Ponte a estudiar. Cuando yo entendí eso, me metí a un instituto bíblico. Y te lo digo así: yo tengo un diplomado en teología, en Sagradas Escrituras, 6 años de estudio. Soy agente pastoral en mi comunidad, con una carta de mi obispo para predicar la palabra de Dios, permiso eclesiástico. Y no sé todavía nada, porque el depósito de la fe es tan grande y tan maravilloso que nunca terminarías de aprender la bendita palabra de Dios. Yo te insto: prepárate, hermano, para predicar, para llevar el evangelio. Métete a las escuelas que ofrece la iglesia y no vayas a terminar como aquellos iluminados, donde Dios se los ilumina todo, y al rato terminan con su changarro: Iglesia de Juan Pérez. ¿Por qué? Porque se sintió iluminado y no iba concorde a la doctrina de nuestra bendita Iglesia Católica. Cierra tus ojos un momentito. Cierre sus ojos. Tú conoces, Señor, el corazón de cada uno. A veces hemos cometido tantas burradas. A veces hemos cometido tantas cosas, Señor, por desconocer tu bendita palabra. Permíteme que a partir de hoy yo camine conforme a la iglesia y a tu bendita palabra.